Gabón Gustioy. Bueno, ayer tuvo lugar un pleno, el típico tradicional mensual pleno del Ayuntamiento de Durango. Bueno, ayer un poquito con tenía más contenido político tal vez. De eso vamos a hablar hoy en este espacio, pero había más puntos y hay más asuntos de ámbito municipal que queremos tratar en el programa de hoy, porque creo que es la primera vez este año. Creo que la primera vez que viene Jorge Varela de Rien Scooby de Independientes a estar con nosotros. Es la primera vez este Es la año, primera ¿no? vez La este primera año, de sí. 2025, ¿no? Sí. Perfecto, pues bienvenido otra vez. Y es Decía que ayer el Pleno tenía más componente político o se le prestó más atención, tal vez a algunos medios, ¿no? Por una moción, no sé cómo lo viste tú. Gabón, sí, había una moción con carácter bastante político, una moción que, bueno, obviamente es una moción que atañe a todo el conjunto de Euskal Herria y que a nivel municipal, pues bueno, más allá de un apoyo o no apoyo, poco más se puede hacer. Nosotros obviamente somos una formación independiente municipal de Durango que nos concentramos en la política de Durango. Entonces, no tenemos, digamos, posibilidad de hacer grandes cambios en este sentido. Aún así, pues bueno, es una moción que, como todas las mociones que vienen de la ciudadanía, han de ser respetadas y tratadas debidamente en el Pleno, que eso sí que es algo que hemos defendido mucho. Siempre hemos defendido que la ciudadanía tiene derecho a participar de la política y de las decisiones que se toman. Y bueno, hubo una primera moción presentada por una asociación que nosotros respetamos que lo hagan siempre y les animamos a todas las personas a que lo puedan hacer. Una segunda moción que presentó EJPNV que cambiaba parte de lo que se decía, etcétera, y que bueno, pues trataba al final el hecho de la necesidad de una república independiente de Euskal Herria. Y que, como digo, bueno, a nivel municipal poco podemos hacer, pero sí que es cierto que bueno, pues nosotros siempre vamos a estar, siempre hemos estado y siempre vamos a estar a favor de que las personas podamos decidir, podamos participar de las decisiones. Luego habrá que ver todo este proceso, todo este procedimiento, que a nosotros nos gustaría que sea cual sea el proceso en el que la ciudadanía tenga que participar, sea con ella, no solamente se les pregunte, sino que se les haga partícipes, además en temas tan importantes como estos, que se les haga partícipes de todo el procedimiento para que entre todos y todas podamos decidir sobre todo el procedimiento y sobre la pregunta final. Empezó tarde, era a las 5 de la tarde, pero no sé a qué empezó tarde, que fue 5 y 10 o así, puede Sí, ser un en torno a poquito las tarde. 5 y 10, 5 y cuarto aproximadamente, tuvimos una reunión previa ¿Por ese motivo? En realidad, por ese motivo sí, pero el motivo real es que bueno, pues, el ROM, el reglamento que regula cómo funciona el Pleno, pues tiene algunas cosas que no termina de explicar cómo funcionan y bueno, pues es un debate que en su momento yo quise abrir en el lugar adecuado, que entiendo que tendría que haber sido la comisión de organización. Intenté abrir este debate, no se quiso participar de él y ya advertí que iba a pasar, pues al final lo que pasó, que íbamos a llegar a un pleno, íbamos a tener esta situación, no hay una postura clara de cómo confrontarlo, cómo solucionarlo. Entonces pues tuvimos una reunión previa 15 minutos antes y tras 25 minutos de debate pues tampoco quedó muy claro qué se iba a hacer con ese trato, porque no se quiso hacer como una alternativa, entonces se puso como una moción de urgencia, lo cual pues es un poco también meterlo con calzador, porque al final todos sabemos lo que es urgente y lo que no es urgente. Hemos tenido debates intensos en este sentido sobre si es urgente una cosa o no es urgente una cosa. Recientemente teníamos la posibilidad de debatir sobre la violencia machista y sobre la situación de las mujeres que querían denunciar, y JPNV y PSE y Partido Popular se negaron a debatir de manera urgente sobre un tema tan importante como es este. Y ayer, sin embargo, pues presentaron EAJ presentó una moción como urgente para meterla en el mismo pleno que la que venía de una asociación y aprobar la suya, haciendo decaer la que venía originalmente de la ciudadanía. Y eso no viene recogido en el ROM, no vendría recogido cómo debe de presentarse. Eso es. Al final hay
nosotros habitualmente tratábamos con la expresión de emoción alternativa, es decir, un texto, digamos, diferente al que se presenta a la propuesta original. Eso en el ROM no viene recogido como tal, existe lo que se llama, son tecnicismos al final y es complicado, y la Secretaría Municipal pues tiene su interpretación, y en base a ello pues ayer pues se pudo hacer un poco de meter con calzador. Una moción alternativa viene a ser una enmienda a la totalidad que cambia el texto original, que cambia lo que quieres pedir inicialmente. Entonces, como esta posibilidad no se podía realizar porque hay que presentarla con 24 horas de antelación, algo que no se había hecho, lo que decidieron fue presentarla como una moción de urgencia. Para que entrara Sí o sí en ese pleno. En el pleno. Pues bueno, por respeto a la asociación EUN que estaba allí, nos abstuvimos en cuanto a la urgencia, aunque creemos que los asuntos realmente urgentes que se han querido tratar en el pleno han recibido el rechazo de PNV, de PSE y de PP, y ayer, sin embargo, PNV estaba a favor de que esto entrara como moción urgente. Como moción urgente que se trató, ¿no? Me consta que ayer a la mañana, no sé si te consta a ti, fue un poco una mañana de locos, ¿no? De reuniones o llamadas telefónicas, o ¿no? O de mociones, o preparar la alternativa, o de consensuar algo, ¿no? Pues la primera noticia que tuvimos nosotros sobre la moción alternativa fue, si no recuerdo mal, prácticamente a las 4 de la tarde, una hora antes del pleno. ¿Hasta las 4 de la tarde no tenéis conocimiento de que algo se estaba moviendo? RR Nos Cuida Independientes no teníamos ningún conocimiento de que podía haber alguna posibilidad de una alternativa. Y por eso, entonces, ¿reunisteis a las 4? A las 5 menos cuarto a las tuvimos 5 menos cuarto reunisteis, y por eso empezó tarde a las 5 Esos y 10. 15 minutos antes, ya te digo, ya advertí que iba a pasar esto, porque había que interpretar algo que ya sabíamos por la experiencia que tenemos, que es habitual que en todas las legislaturas pueda pasar esto de la moción alternativa. Entonces, quisimos dejarlo claro en su momento, no quisieron tener este debate, y ayer lo tuvimos 15 minutos antes del pleno con las consiguientes consecuencias que ya habíamos advertido, que era no saber muy bien cómo tratar el tema, pero sobre todo encima que el pleno de ayer empezó 10-15 minutos tarde por este motivo. Y ese fue el motivo también, como he dicho antes, de que tuviera pues cierto peso político, sobre todo el pleno de ayer, y hubiera pues muchas miradas fijándose en el pleno, ¿no? Tal vez de fuera de Durango, seguramente también, que trasciende del ámbito local. Ayer, en el tiempo que estuve viendo el pleno, había un tema también que te quería preguntar, el del técnico de euskera, técnica de euskera, ¿no? El técnico anterior ya se jubiló, no sé si fue en diciembre o qué mes se jubiló, pero bueno, después de haber estado muchos años sí. en el cargo, por todos conocidos, desde entonces creo que la plaza está libre, ¿no? Está sin cubrir, sí. Está sin cubrir, no, ahora mismo el Ayuntamiento de Durango no tiene técnico de euskera, ¿no? Sí, es una situación además que hemos venido denunciando, es decir, la jubilación de esta persona era sobradamente conocida y se podía haber trabajado previamente a que se jubilara para ir adelantando todos los pasos que se tuvieran que dar, en uno o en otro sentido. Eso ya entra dentro de las políticas de cada partido político, pero se podía haber comenzado con tiempo en lugar de esperar a que se jubilara, y durante todo este tiempo seguimos hoy en día sin que la plaza de técnico de euskera esté cubierta con todo lo que ello supone. O sea, varios meses sin técnico de euskera, pero la propuesta del equipo de gobierno ahora mismo de un técnica que no solo lleve euskera, sino que lleve más cosas, ¿a vosotros os gusta? Pues es una propuesta que nosotros no defendemos, y ayer creo que lo dejamos bastante claro. La propuesta que nos traen se basa en 3 solicitudes diferentes. Por un lugar, la solicitud de alguien que coordine esos diferentes departamentos. El departamento, recordemos, no solo el de euskera, el de cultura, el de educación, el de juventud y deporte. O sea, tiene muchas áreas, tiene que coordinarlas, que ya es un trabajo en sí pues que lleva cierto peso. Por otro lado, tienes que seguir haciendo las funciones de técnico o técnica de euskera, que hasta ahora era una persona que estaba al 100% de su jornada. Y por otro lado, quieren dar también cabida a una solicitud que hay en esos departamentos de que se creara una plaza nueva al 100% a jornada completa para llevar solo el tema de educación,
porque recordemos que pues con el paso del tiempo ha ido cogiendo cierto peso, sobre todo a partir de, creo recordar, 2019, cuando, o 2018, cuando Educación, digamos que cambió la ley y la coordinación de la FP básica ya no podía ser asumida por la mancomunidad como venía siendo hasta aquel entonces y tuvo que ser asumida por el Ayuntamiento de Durango, entonces pues más carga y más peso de trabajo al Ayuntamiento de Durango. Sí que es cierto que existe esa necesidad, como muchas otras, ayer creo que lo dejé también bien claro, había muchas necesidades cuando entramos en 2019 a gobernar por falta de personal, pues en contratación, en recursos humanos, en informática, en urbanismo, en secretaría, en intervención. Hemos intentado ir cubriendo, sobre todo dando prioridad a lo que más peso tiene en que el ayuntamiento funcione mejor, pero hay que seguir trabajando en ello y esta es una de las plazas pues, que había que también reforzar. Esta es una de las áreas que había que reforzar. Sí. La propuesta que nos dan es coger estas 3 solicitudes y mezclarlas en una sola plaza. ¿En una sola persona? En una sola persona. Es decir, lo que no podían asumir 3 personas, que es educación, pasarlo a una sola y además asumir las funciones que tenía el técnico de euskera hasta ahora, que recordemos que era una persona que estaba al 100% de jornada, y además llevar la coordinación de todos los departamentos. Entendemos que es demasiada carga para una sola plaza, entendemos que es necesario seguir reforzando los diferentes departamentos ese área, pero creemos que no es el camino este que han escogido. ¿Cuántas personas harían falta? Al menos 2. 2, es al decir, menos. La que ya había, que era el técnico de euskera, y un técnico de educación, y luego la coordinación intentar pues, ver si se puede llevar a un lado o a otro. Lo ideal sería 3, obviamente, una persona que coordinara, un técnico de euskera y un técnico de educación, pero bueno, tenemos los recursos municipales, tenemos que sacar lo máximo posible de todo el dinero que la ciudadanía nos está dando a través de los impuestos e intentamos hacerlo lo mejor posible, pero al menos 2 personas para que eso funcione correctamente entendemos que podría ser. ¿Y os preocupa la posible saturación que pueda tener esa plaza, esa persona para llevar todos esos temas? Nos preocupa principalmente que las labores que llevaba hasta ahora el técnico de euskera dejen de realizarse porque tiene otras funciones. Obviamente no es lo mismo disponer del 100% de tu tiempo para llevar las labores de euskera, para fomentar la euskaldunización, el uso del euskera, el fomento, que dedicar probablemente más de la mitad de tu jornada tanto a educación como a la coordinación de los diferentes departamentos. ¿Y vosotros en Eskubidea Independiente también creéis que con esta plaza, con esta persona que vaya a llevar diferentes áreas, se le quita peso realmente o importancia al euskera? Obviamente, si le estás dejando un porcentaje muy pequeño de su jornada para poder trabajar el fomento del euskera, obviamente se le está quitando no solo peso a la persona en sus funciones del euskera, sino se le está quitando importancia a la labor que venía haciendo la persona anterior en el fomento del euskera. Pero se aprobó, ¿no? Sí, se aprobó porque al final, pues bueno, existen unas mayorías, existen unas políticas. Ayer nuevamente las políticas de derechas se volvieron a imponer sobre las políticas de izquierdas, como viene siendo habitual en este ayuntamiento, porque hay 11 votos contra 10. Y bueno, es lo que tenemos, seguiremos trabajando para que no haya más recortes en materias sociales, pero pues hasta que termine la legislatura los números son así y pues habrá que asumirlo. Por lo que estás diciendo entonces, porque no seguí el pleno, pero bueno, votaron a favor de esa propuesta PNV, PS, PP, entiendo, ¿no? 11 votos. Creo que PP se abstuvo, te hablo de cabeza, creo que se abstuvo y bueno, los 10 votos del equipo de gobierno hicieron salir adelante. Además ayer faltaba una persona de H. Bildu, con lo cual no hizo falta ni repetir, que hubiera salido igualmente porque tendrían el voto de calidad, pero no hizo ni falta repetir la votación. 6-10-10, el voto de calidad de la alcaldesa sacada a favor, pero ayer con una falta de un corporativo de H. Bildu, pues claro, entonces ya había 10. Sí. 10-9, ¿no? Salía adelante esto. Bueno, pues veremos a ver cómo sigue ese tema. Vamos a hablar también vamos a hablar también de temas del pleno.
porque ayer en tus intervenciones, además del ROM, además del técnico de euskera, también, claro, prestaste atención a un tema de la urbanización del barrio de San Fausto. Por qué motivo? Porque ahí te sentiste un poco, no sé si la verdad, desengañado o por qué. Bueno, son ya varias ocasiones en las que hemos tenido que llamar la atención a la corporación municipal, al equipo de gobierno, por urbanizaciones que pues se recibían o no se hacían debidamente. Entonces, bueno, esa situación obviamente me es mucho más conocida porque vivo cerca de lo que estoy denunciando, entonces lo he visto todos los días, lo he ido denunciando constantemente. Perdón. Pero en este caso en concreto, el martes pasado, en la Comisión de Territorio, que es la que gestiona el tema del urbanismo, hice una pregunta clara y concisa, que es que hay una serie de desperfectos en esas obras que se han dejado y que, bueno, pues la pregunta era si se iban a recibir esas obras con esos desperfectos o no. La respuesta fue que no. Desgraciadamente, 3 días después nos enteramos por la prensa de que el equipo de gobierno había recibido esas obras con esos desperfectos. Obviamente, 3 días antes, diciéndonos lo contrario, nos habían engañado. Y ayer quise reiterar y bueno, pues sobre todo poner delante de toda la ciudadanía, a ver si también son capaces de mentir a la ciudadanía, el hecho de que, o la pregunta de si realmente van a hacer algo por solucionar esas baldosas rotas y esos desperfectos, o lo van a dejar como está, no velando por los intereses de Durango y de las personas de Durango. Hablando de San Fausto, ¿cómo está cambiando, eh? Tú que vives allí, ¿eh? Está creciendo, Madre mía, cómo crece, ¿eh? muchísimo, sí, sí. Está pasando de ser un barrio que parecía un poco desconectado de Durango a ser no solo un barrio muy grande, que va a adquirir mucha importancia, no solo por la parte que ya está hecha nueva de arriba, que prácticamente yo creo que duplica la población de lo que ya había, sino con todo lo que va a crecer en la zona de la antigua laminación, que además va a permitir que San Fausto esté más cerca de Durango. Alguien en broma me decía el otro día, llegará el momento de que piden la desanexión. Bueno, ahora va a ser más complicado. Sí que es cierto que los que llevamos muchos años viviendo en San Fausto hemos oído muchas veces esa expresión de voy a bajar a Durango, pero cada vez va a ser más difícil porque ya directamente San Fausto está integrado Sí, cada vez más, físicamente en lo que es Durango. Exactamente, pero está creciendo mucho. El otro día también tuvimos conocimiento de la nueva calle de Ramón Rubial. Bueno, la nueva calle no, bueno, no sé si renovada o demás, ¿no? ¿Qué te parece tras las casas que han construido al lado? Bueno, se está produciendo una serie de, más que renovaciones, lo que se están generando son zonas nuevas. Obviamente, Ramón Rubial no es una calle nueva y te lo digo por experiencia que llevo 8 años viviendo en ella, entonces sé perfectamente que la calle Ramón Rubial ya existía, lo que se ha realizado ha sido, digamos, la zona de los pares, porque los impares ya existíamos anteriormente. Más que una renovación, es una ampliación de la calle, la zona de los pares, a través de, en Ramón Rubial, la construcción de las viviendas de protección oficial. Y bueno, pues lo que se ha inaugurado, digamos, es esa parte nueva, como hemos dicho, pues con ciertos detalles que no nos han gustado porque hay desperfectos, hay baldosas rotas que se han dejado. Incluso la ciudadanía en redes sociales pues hacía, no sé si mofas o memes sobre ciertas señales que seguían apareciendo allí de contradictorias, sí. Sí, contradictorias, pues de épocas anteriores, de cuando en aquella zona había un parking y hoy en día no hay un parking, hay unas viviendas, no hay ninguna salida y sin embargo se mantienen aquellas dos señales indicando además lo contrario de la realidad, que es que indican que hay que ir hacia abajo cuando la realidad es que hay que ir hacia arriba. Claro, pero antiguamente se bajaba. Antiguamente esa calle, esa calle era de bajada, claro, claro. cuando ahí había un parking, luego se le cambió el sentido, también se eliminó el parking, empezaron las obras, pero bueno, yo creo que el momento de quitar las señales principalmente es ahora que se ha reabierto esa zona de la calle que ha estado cerrada mucho tiempo. Y que, pues bueno, entiendo que ha sido un descuido, como digo, me preocupan más otras cosas como que arreglen los desperfectos que han dejado, porque lo que no podemos permitir es que lo que no se arregla por inacción de quien debe exigirlo, lo tengamos que al final que acabar pagando las personas que vivimos en Durango.
Fíjate que el otro día, cuando vi la foto de Ramón Rubial, dije, "Ay, ¿en qué momento se han construido estas casas que casi ni me he dado cuenta? Es decir, las cosas cambian tan rápido que dije, pues sí, parece que fue ayer cuando sacamos la noticia de que se iban a construir las casas, y ya las casas están construidas, ya la calle se abre y dices tú, pero bueno, parece que pasa demasiado, no sé si pasa demasiado rápido el tiempo o demás, pero dije, vale, vea, me parece que fue ayer, pero ya hay casas nuevas construidas ahí. Sí, con lo que supone que construir unas viviendas que bueno, entiendo que en breve se entregarán, pero son más de 2 años normalmente. Entonces, sí, el tiempo pasa muy deprisa, Durango está cambiando, San Fausto es un barrio que además está cambiando muchísimo porque toda esa urbanización nueva, todas esas casas que se han empezado a construir por una zona, pero que cualquier persona puede consultar en la web del ayuntamiento cómo va a quedar la urbanización de toda la zona de la laminación. Ahora mismo se está haciendo, digamos, lo más visible, que es la urbanización, las calles que irían entre los edificios. Ya vemos en la zona de la laminación un edificio ya terminado con Sí. gente viviendo, un segundo edificio terminado y, bueno, segundo edificio, medio edificio y la otra mitad en trámites, las VPOs que ya están terminando. Y bueno, pues otros creo que son 6 edificios que van en esa zona, que son muchas viviendas. 2 de esos edificios son viviendas tasadas de propiedad del ayuntamiento que, bueno, pues en su momento desde Riera en Escudilla Independientes estuvimos trabajando para llegar a un acuerdo con el gobierno vasco que las pueda construir, que las pueda poner pues o a la venta o en régimen de alquiler junto con otras muchas viviendas de protección oficial, porque Durango tiene muchas parcelas de viviendas de protección oficial que son propiedad del ayuntamiento, que el ayuntamiento difícilmente puede desarrollar viviendas de protección oficial, pero sí puede intentar, como probamos con el gobierno vasco, llegar a acuerdos para que esas viviendas se construyan y se pongan en alquiler. Lo comentamos en su momento, que Sí. podríamos llegar hasta 500 viviendas públicas en diferentes regímenes, principalmente en alquiler, que es lo que más creo que necesita Durango. Hay en torno a 1.400, 1.500 personas registradas en Etxebide solicitantes de alquiler en Durango. Necesitamos aumentar el parque de alquiler, sobre todo social, en Durango para dar no solo cabida a todas esas personas, sino a muchas necesidades sociales que existen en Durango. Y bueno, pues San Fausto era parte de ese plan de crear alquiler social, de crear oportunidades para las personas y sobre todo pues para los colectivos que más hoy en día lo necesitan, que son pues, gente joven, gente mayor sin accesibilidad en sus viviendas, etcétera. Tú que pasas todos los días por esa zona, en su día, bueno, de vez en cuando recibimos quejas, bueno, quejas o preguntas, porque hay de haber un parque infantil ahí que lleva tiempo cerrado, bueno, que parece que está ya terminado, pero que no se llega a abrir, ¿no? ¿Sigue así? Sí, hasta donde yo sé sí, he pasado recientemente, yo suelo ir por el otro lado, pero a veces también vengo por la calle de abajo, por Sir Armendieta, ¿Está en obras? y hace unos días estaba vallado, cerrado, sigue vallado y sí, bueno, entiendo que es parte de la urbanización y hasta que no se abra toda la urbanización permanecerá cerrado. Bueno, cuando lo recibamos esperemos que miremos que todo este tiempo intemperie no haya causado mella y que recibamos lo que tenemos que recibir, que es algo nuevo. Lleva tiempo ya, ¿eh? Sí, lleva bastante tiempo. Lleva bastante tiempo, ¿eh? Sí. Que está ya cerrado, que se ha terminado las obras y que continúa eso cerrado. El tema viene muy bien este parque infantil para atar con otros parques infantiles, por ejemplo, porque se hablaba, creo que en algún pleno, creo que también ha salido el tema, ¿no? De la cubrición de algún parque infantil como el de San Ignacio. ¿Sabes cómo está ese tema? Pues Porque viene ya hace muchísimos años. sí, este tema. bueno, por poner un poco en histórico antes de llegar a cómo estamos ahora, recordemos que la pasada legislatura llegamos a un acuerdo para poner 200.000 euros para cubrir el parque de San Ignacio. En las últimas elecciones en 2023 existían los 200.000 euros, el dinero estaba ya reservado, existía el proyecto para cubrirlo y cuando el nuevo equipo de gobierno PNV-PSE entraron, lo que hicieron fue paralizarlo y a partir de ahí la información que tenemos es que iban a hacer una actualización de ese proyecto, pero ha pasado prácticamente 2 años
Seguimos sin noticias de la actualización, de si se va a hacer, de cómo se va a hacer o de si tienen el dinero para hacerlo. No sabemos más allá de lo que nos dijeron en su momento. Creemos que es una necesidad, obviamente, que es muy reclamada en Durango, la cubrición de zonas sobre todo infantiles. Nosotros en su momento también pusimos en marcha el Jolas Libre Cogunea, que venía a dar un poco servicio a otro tipo de ocio infantil más pequeños, es de 0 a 6 años, pero principalmente de 0 a 3 años, una zona no solo cubierta, sino calefactada y con un suelo protegido. Intentamos además que ese servicio pues, que tuviera un comienzo con una aceptación buena, que fuera creciendo con el tiempo, incluso con traslados entre módulos, porque sabemos que está en el multiusos y que el multiusos tiene cierta demanda, pues intentar tenerlo el máximo de tiempo posible abierto. Este año, de hecho, pues, hemos visto que los padres y las madres se han tenido que movilizar porque iba a haber un cierre bastante amplio en una época entre enero y mayo prácticamente mes y medio estaba cerrado, entonces se han tenido que movilizar para solicitar aquello que ya estaba en marcha antes, que era que en el momento en que no podía estar en el módulo 2, pues por lo menos pudiera estar en el módulo 3, aunque sea más pequeño, pero se siguiera manteniendo el servicio, y por suerte la movilización de estas personas ha servido para que se haya corregido en parte el problema. Nuestra opinión, la de Riera en los Cuidados Independientes, es que no solo tiene que ser eso, sino que además tiene que crecer. Si no es en ese espacio, será buscando otros, pero tiene que crecer, tenemos que seguir aumentando estos servicios. Y fuera parte de eso, volviendo al tema de los parques, creemos que San Ignacio podría ser un comienzo, habría que mirar más opciones, que no siempre es sencillo cubrir un parque sin manteniendo el arbolado que hay cercano a los parques, sin molestar a la vecindad que hay cerca, etc. Hay que elegir los sitios con bastante detalle. San Ignacio era el comienzo, pero bueno, 2 años después prácticamente seguimos sin tener el parque cubierto. Te entiendo entonces que vuestra opción, lo que os gustaría es seguir ampliando espacios cerrados, ¿no? De zonas infantiles, ¿no? Bien el espacio de San Ignacio, Landako Gunea, si se diera la ocasión o se pudiera, ¿no? Entiendo que es lo que queréis, lo que os gustaría, ¿no? Sí, al final, como toda política, tienes que tener un plan, tienes que saber qué quieres y buscar un plan para conseguirlo. El ocio es muy amplio, el ocio desde el infantil, desde los y las más pequeñas hasta las y los más mayores, tienes un abanico muy amplio y tienes que intentar dar solución a todo ese ocio, empezando por el ocio de los y las más pequeñas, con el Jolas Libre Cogunea, perdón. También en la pasada legislatura pusimos en marcha para diferentes ocios la ludoteca y el gastechoco, la cubrición de parques infantiles empezando por alguno, porque hoy en día tenemos uno y está dentro de un colegio. Entonces hay que seguir dando soluciones a los parques, intentar techar, igual no todos, porque también habrá que dejar algunos sin techar, pero ir cubriendo ciertos parques para ir dando servicios en diferentes puntos de Durango, e ir buscando soluciones, como te digo, desde las y los más jóvenes hasta más mayores, pero con un plan que se base en algo más allá de poner parches. Ahora mismo consideras que se están poniendo parches, que no hay plan. Ahora mismo entendemos que no hay plan y, bueno, ejemplo claro de ello son la construcción de los últimos parques infantiles, que si bien es cierto que vienen de presupuestos participativos, son presupuestos participativos del 2023, se han hecho tarde y mal. Y me explico, se han hecho tarde obviamente porque eran de otro año, de presupuestos participativos de otro año, pero es que encima, si te pones a analizar lo que han hecho, que hay muchas quejas por parte de las vecinas y vecinos de los diferentes barrios sobre lo que se ha ejecutado. En San Fausto, por ejemplo, en la reunión les dijeron muy claramente que es que lo que habían hecho era muy pequeño y apenas daba servicio a nada. Y hay una razón detrás de esto, y la razón es muy clara. Supuestamente había un presupuesto de 100.000 euros para los parques de Ibaizábal y San Fausto y 50.000 euros para el parque de Otamochena, pero tú cuando ves la licitación que se ha lanzado, lo que están pidiendo es lo que han tenido. Han tenido un presupuesto o una ejecución final, creo que era de 58.000 euros, si no recuerdo mal, en San Fausto, y 60 y pico mil, bueno, no te voy a decir las cifras ahora, pero son
la ejecución ha sido por un dinero mucho menor de lo que había, y esto es porque no se ha preparado debidamente el proyecto. Se han intentado hacer parques baratos, y cuando intentas hacer parques baratos y sin ningún plan, te sale lo que ha salido, que ha sido un parche. Durango necesita un plan de ocio infantil, donde existan los parques, donde tengas la capacidad de decidir qué necesita cada barrio. Porque otra de las cosas, por ejemplo, que hemos echado en falta en estos parques es que no ha habido ninguna planificación en cuanto a columpios accesibles. Tampoco, no ha habido. No ha habido ninguna planificación en cuanto a columpios accesibles. En nuestra legislatura pusimos en marcha un plan para que en todos los barrios de Durango tuvieran al menos algún columpio accesible de un u otro modo, y que además no solo eso, sino que el conjunto de los parques en todo Durango intentara dar servicio a todas las necesidades de accesibilidad que hay, porque ya sabemos que hay diferentes tipos de accesibilidad. Entonces intentábamos tener un plan conjunto para dar servicio a todas las necesidades y a todos los barrios. Se están poniendo parques, por ejemplo el de San Fausto, sin ningún tipo de columpio accesible. Para mí, en concreto, es un ejemplo claro el parque que creamos en Chivitena. El parque que creamos en Chivitena tiene varios columpios accesibles de diferente tipo. Hay incluso un columpio giratorio en el que las personas, los niños, las niñas que vayan en silla de ruedas, de manera completamente autónoma pueden subirse y bajarse sin necesidad de que tengan que estar auxiliados. Entonces, creemos que no existe ese plan, igual que creemos que no existe un plan en muchas otras cosas de este equipo de gobierno, y creemos que es muy necesario si queremos avanzar, pero avanzar correctamente, avanzar hacia algo que sepamos que va a ser bueno para Durango. ¿Hay algún nuevo plan, o de plan me refiero de alguna otra zona infantil que quede por renovar? O... Las zonas infantiles siempre necesitan una constante supervisión. Un mantenimiento, ¿no? Un mantenimiento, eso es. Cuando entramos a gobernar en 2019 nos encontramos zonas infantiles muy deterioradas, incluso nos encontramos zonas infantiles donde los técnicos nos solicitaban directamente cerrarlas, como es el caso de los juegos infantiles que había en Arrepausueta junto al skatepark. Esos juegos no cumplían ni lo más mínimo en tema de seguridad y tuvimos que clausurarlos. Y además, para evitar conflictos con el skatepark, pues decidimos trasladarlos a Chivitena y generamos un parque infantil no solo nuevo, sino seguro y además protegido de posibles conflictos con patinetes, con bicicletas, con skates, etc. Por eso incido en que hay que tener un plan. Los parques infantiles también necesitan un mantenimiento constante, por eso creamos un contrato de mantenimiento de parques infantiles para que se pudiera estar supervisando y reparando aquello que fuera necesario. No esperar a ver claramente pues, que los suelos están rotos o un accidente nos dé de bruces con la realidad. No, creamos un contrato, salieron algunas deficiencias. Tuvimos que cambiar, por ejemplo, lo más vistoso probablemente sea el gran juego que existía con el tobogán en Ezcurdi. Tuvo que ser sustituido porque no cumplía la normativa actualizada de seguridad y tuvimos que invertir prácticamente 100.000 euros en sustituir solamente ese elemento. Los parques infantiles tienen que ser seguros, tienen que estar supervisados, y para eso hace falta un plan, hace falta una supervisión y hace falta saber qué es lo que necesita Durango. Entonces, de la cubrición del parque infantil de San Ignacio no tenéis noticias, de momento no hay novedades, ¿no? No tenemos más noticias. Nada, ¿no? Y bueno, como digo, hace un año y medio nos dijeron que iban a revisar el proyecto, año y medio después seguimos sin noticias de que lo hayan revisado. Insistimos varias veces si hay noticias al respecto, pero no recibimos más respuesta. Bueno, ahora que hablabas también del ocio infantil que estamos hablando, del ocio juvenil también quería preguntarte. Me imagino que conociste en el fin de semana de carnavales los problemas que surgieron en este barrio de Antxustegi y en la calle de San Francisco por peleas, intervención policial. ¿Eso os preocupa a vosotros también? Sí, obviamente en varios sentidos. Es decir, como ayuntamiento tenemos que trabajar en alternativas de ocio para la juventud. Tenemos que darles esas alternativas que les saquen
de aquello que creemos que no es adecuado para jóvenes. Los botellones son un problema y además no son buenos para la juventud. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es en la prevención, en las alternativas de ocio. Y bueno, pues en Durango comenzamos un proyecto con el Gaztetxoko, queríamos que se siguiera desarrollando. Hay proyectos muy bonitos de ocio, no solo juvenil durante el día, sino también durante la noche en otras localidades, que podríamos replicar, que podríamos poner en marcha en Durango para que esos jóvenes, en lugar de estar bebiendo en la calle, pudieran estar realizando actividades no solo lúdicas, sino que además les aportaran. Por eso, como digo, primero hay que tener un plan para prevenir este tipo de situaciones, y luego a partir de ahí las que se produzcan hay que intentar controlarlas por varios motivos. El primer motivo es el que la ciudadanía tiene derecho también al descanso, tiene derecho a ir a sus casas y no tener un escándalo debajo de casa que no les permitan ni ver la tele, ni dormir, ni hacer nada. Y para eso también pues, hay que intentar pues, vigilar y prevenir que se formen aglomeraciones, etc. Y a partir de ahí pues, bueno, intentar actuar lo más comedidamente posible para evitar situaciones peligrosas. Y un ejemplo de ello ha sido pues, los últimos carnavales, donde pues, por desgracia pues, hemos tenido en Durango una actuación policial bastante potente, donde muchos vecinos han denunciado no solo peleas, sino incluso la aparición de armas blancas, lo cual ya pues, no solo es preocupante, es muy preocupante, y donde pues, a mí personalmente pues, ha habido padres y madres que se han acercado diciéndome que han tenido que acercarse a llevarse a sus hijos que estaban dentro de un bar de la zona, porque la situación de inseguridad era tal que han tenido que sacarlos acompañados de adultos. Sabemos que ha habido intervención de la Ertzaintza, las noticias que tenemos hablan de pues, entre 4 y 5 furgones de policía de la Ertzaintza, no sabemos si incluso han podido ser antidisturbios para disolver la situación, pero bueno, entendemos que antes de llegar a esto hay que realizar un trabajo previo, y ese trabajo ahora mismo pues, está paralizado, no se ha seguido avanzando con él, y es lo que pedimos, que vamos a trabajar para prevenir que estas situaciones, y si se producen, vamos a intentar controlarlas lo mejor posible y sin poner en peligro a la ciudadanía de Durango, a los vecinos, vecinas e incluso a los jóvenes que puedan estar allí. Sin embargo, en este caso, Jorge, las versiones eran muy diferentes. Es decir, la versión de la información que facilitó el Ayuntamiento de Durango pues no reflejaba una realidad de lo que los vecinos habían vivido. Y te digo porque yo salí a la calle a preguntar a los vecinos, y los vecinos vivieron un infierno. Muchos de ellos no pudieron dormir en sus habitaciones, tuvieron que ir al salón de una forma improvisada a dormir porque por el ruido. Hubo enfrentamientos. No hubo carga policial, pero sí intervenciones policiales, como dices tú, con furgonetas de la Ertzaintza circulando dirección prohibida por algunas calles en aquel momento. Entonces, la verdad es que eran versiones muy diferentes, y no sé si esto lo habéis valorado también en el Ayuntamiento o vosotros como grupo municipal. Sí, nosotros como grupo municipal obviamente lo hemos valorado. En primer lugar porque la primera información suele ser siempre la oficial del Ayuntamiento, de los cuerpos de seguridad de la Ertzaintza o de la Policía Municipal, pero más allá de eso nos gusta ir acercarnos a la ciudadanía y preguntarles también cuáles han sido sus sensaciones y sus situaciones. Y ahí puedes ver un poco el contraste. Además de lo que dices, también hay algo importante que no hemos mencionado: hubo destrozos, hubo bienes, coches, una puerta de garaje destrozada, retrovisores arrancados, capós hundidos porque había gente que se estaba subiendo y saltando encima de los coches. Es decir, que fue una situación normal que la tilden como un infierno, visto lo visto, y encima pues bueno, tardó creo que demasiado en controlarse. Pero bueno, independientemente de eso, como dices, las versiones posteriores nada tienen que ver con lo que nos cuenta la gente que pasó realmente, y desgraciadamente no es algo nuevo. Ahora tenemos la situación esta del botellón, donde se dice que no hubo ni peleas, ni hubo armas blancas, ni nada de nada, y la gente en la calle nos cuenta cosas completamente diferentes, con armas blancas, con muchas peleas,
con padres que tuvieron que ir a asistir a sus hijos para sacarles del bar porque era una situación peligrosa, con destrozos bastante cuantiosos que van a tener que asumir las y los propietarios de esos coches, de esos garajes. Es decir, ha habido una situación y está claro que ha habido. Lo que no entendemos es por qué una y otra vez volvemos al discurso de no ha pasado nada. Como digo, no es la primera vez. Tenemos este ejemplo. Tenemos ejemplos en San Faustos donde no ha habido supuestamente delitos graves ni ha habido nada, pero tenemos gente denunciando que a una persona le han robado con un tirón una cadena. Y claro, cuando tú tienes un robo con violencia y la nota de prensa lo llamas abrazo solidario, pues no es lo mismo. Un abrazo solidario es un hurto sin violencia. Un robo con violencia se tiene que denunciar como tal. Esa persona necesitó tener asistencia médica y eso es grave. Lo que no podemos es negar la realidad. Tenemos muchos otros ejemplos. El más grave de todos, y así lo hemos denunciado en su momento, es que a una violencia machista durante los San Faustos se le quiso llamar un episodio de tocamientos entre menores. Tenemos un protocolo de lucha contra la violencia machista que han firmado diferentes instituciones, entre ellos el Ayuntamiento de Durango, y que es muy claro al respecto. Todas y cada una de las comunicaciones de las administraciones, en este caso todas y cada una de las comunicaciones del Ayuntamiento de Durango sobre la violencia machista tienen que ser claras y contundentes. No podemos negar, esconder o difuminar una agresión machista, y es lo que se ha hecho. Por suerte ha habido ciertas correcciones, pero volvemos a ir tarde. Las cosas como son desde el principio. Hay que denunciarlo y no hay que ocultarlo. Si hay un caso de violencia machista, es un caso de violencia machista, y además en este caso tuvo que ser la propia familia quien saliera a denunciarlo. Un caso además que es grave, porque es un caso no solo de tocamiento, sino de agresión posterior. Entonces, no entendemos por qué primero se esconde la realidad, y menos aún en casos tan graves y en los que tendríamos que ser tan contundentes como es con la violencia machista. Luego se corrigió. Sí, luego hubo una corrección. Yo puedo decir que tuve mis enfrentamientos y mis enfados porque los puse primeramente en una comisión y pues no entendí por qué exponiendo algo tan claro en una comisión donde supuestamente todos estamos a favor y de todos hemos votado a favor de ese protocolo y de esas actuaciones, no se entiende lo que estoy explicando. Al contrario, es la versión del Ayuntamiento y es así. Bueno, pues si es la versión del Ayuntamiento, desde Riarenos Comité Independientes queremos dejar claro que vamos a denunciar todas y cada una de las agresiones machistas que haya en Durango, sean cuando sean quienes sean y sean donde sean. Bueno, para terminar, ya repasando otros asuntos, tenía aquí apuntado también que en su día, la última vez que estuve, creo que la última vez de que estuviste, creo que hablamos también de los psicobonos, de la campaña de los psicobonos. ¿Esta campaña de este año os ha gustado más? Pues no, desgraciadamente la campaña, las bases de este año, la campaña de este año trae pocos cambios. Con algunos estamos de acuerdo porque son propuestos por los propios profesionales, como es la posibilidad de utilización de los psicobonos en digamos, terapias grupales, para que nos entendamos. Pero más allá de eso, el único cambio que se produce es prácticamente duplicar el precio para la gente. La subida de precio. Es decir, los profesionales pasan a cobrar por sesión de 50 a 55 euros. La propuesta del equipo de gobierno fue que esos 5 euros los pagara íntegramente la ciudadanía, es decir, pasar a pagar de 5 euros cada bono a 10 euros. Finalmente lo dejaron en 9, pero por un tema técnico, ya no por voluntad política. Así que para nosotros es no solo doblar el precio de los psicobonos para la ciudadanía, sino encima hacer que la posible subida, que los profesionales también tienen derecho a actualizar sus precios, obviamente, pero que esa carga recaiga totalmente en la ciudadanía. Obviamente no estamos de acuerdo con eso y además de eso nosotros pues, hicimos una serie de propuestas para mejorar los psicobonos. Los psicobonos nacen la pasada legislatura, es una propuesta que desde Riarenos presentamos y defendimos porque sabíamos que iba a ser muy positiva, sobre todo en aquel momento, pero la experiencia nos ha demostrado
que no solo era una cuestión del momento post-pandemia, sino que era una cuestión que probablemente venga para quedarse, porque Osakidetza no tiene visos de que vaya a corregir lo que es su competencia, que es la salud mental, es competencia de Osakidetza y debería dar respuesta a todas estas necesidades. Pero a falta de ello, como un partido político que estaba gobernando en un ayuntamiento con políticas de izquierdas, entendimos que teníamos que hacer algo para ayudar a todas estas personas hasta que Osakidetza asuma sus deberes y sus competencias. Entonces pusimos en marcha esta campaña de psicobonos de un modo, digamos, piloto en unas edades entre 14 y 35 años y a un precio de 5 euros y un máximo de 10 bonos por persona al año. El éxito ha sido rotundo. Solo hay que ver la cantidad de municipios que han copiado la iniciativa, cercanos y no tan cercanos. Creo recordar que leí recientemente una noticia que en Salamanca se habían aprobado psicobonos. ¿Sí? ¿Salamanca? En Salamanca, una ciudad grandísima además, pero que está muy lejos de aquí e incluso han tenido la capacidad de ver lo positivos que están siendo y trasladarlo a su propio municipio. Y la idea nuestra era seguir creciendo en base precisamente a toda esta experiencia. Y por eso propusimos dos cosas. En primer lugar, obviamente, había que subir la cantidad que se dedica a los psicobonos. Primero porque ya se ha demostrado que llegaba noviembre y no quedaban psicobonos a la venta. Nos pusieron la excusa de que es que había muchos psicobonos sin canjear. Bueno, si hay psicobonos sin canjear, lo que habrá que buscar es la fórmula para que el mayor número de ellos se canjee y no se pierdan por el camino, porque si no lo que consigues es que unos no los canjeen, pero otros ni siquiera dispongan de ellos. Entonces lo que hay que buscar es fórmulas para corregirlos. Y las fórmulas para corregirlos no es subir el precio. Subir el precio lo único que hace es hacer más difícil a las familias sin recursos el poder acceder a estos psicobonos. La fórmula para ello es buscar soluciones que ayuden a las familias. Incluso en algún caso podríamos plantearnos la idea de que una familia sin recursos no tuviera que pagar absolutamente nada. En cuanto a los psicobonos, podríamos plantearnos dentro del protocolo contra la violencia machista que las mujeres que han sido víctimas de violencia machista no tuvieran que pagar estos psicobonos, porque ese protocolo dice que tenemos que poner las medidas necesarias para ayudarles y repararles. Podemos plantearnos sobre todo la idea de que salgamos de esa franja desde los 14 a los 35 años, que como experiencia piloto nos ha servido muy bien, pero que la salud mental no entiende de edades y hay muchísima gente que nos está solicitando por debajo de esos 14 años y por encima de esos 35 años en situaciones, miles de situaciones que ya sabemos que se pueden dar en el día a día de pues, o personas separadas o situaciones laborales estresantes. O la ciudadanía de Durango, la gente necesitamos cuidar de nuestra salud mental. Y para nosotros los psicobonos es una herramienta que es muy buena para poder ayudarles o para poder ayudarnos en ese sentido, y para eso tenemos que seguir creciendo con esa herramienta, no lo contrario, poner más trabas para que la gente no pueda utilizarla. Bueno, Jorge, importante, Martxoako eta Hamaika, ¿no? 31 de marzo, el próximo lunes, ¿no? Importante día para Durango. Importante día de memoria y de recuerdo. Y bueno, pues por parte de Riana Escuridad también contentos en parte y por otra parte pues un poco tristes porque bueno, pues conseguimos la pasada legislatura que la mesa del 31 de marzo creciera exponencialmente con participación, y hemos visto este año sobre todo que la participación ha ido decayendo, entre otras cosas porque el año pasado pues hubo bastante conflicto en cuanto a la, digamos, participación que se le daba a las asociaciones en la confección del programa. Muchas no estaban de acuerdo. Este año, pues prácticamente la única reunión que hemos tenido, había una asociación, bueno, de hecho fue curioso porque estábamos dos partidos políticos y una asociación en esa reunión, lo cual, pues bueno, con algo tan importante nos entristece. Y queremos que se siga promoviendo y trabajando en la memoria, y para eso tenemos que seguir invitando a la ciudadanía a participar de ello. Y contento, digo, porque al final se ha tenido en cuenta una petición que hicimos. Y me explico. El acto principal del bombardeo que realiza el Ayuntamiento
Es un acto a las 12 del mediodía Sí. que, bueno, pues hace años se realizaba en el cementerio. Las asociaciones memorialistas pidieron durante muchos años que ese acto saliera del cementerio y se hiciera en un sitio sin ningún tipo de significación religiosa. Me acuerdo, sí. En 2018 consiguieron por fin que se trasladara al Parque Benito Ibarrena. Cierto. Y desde entonces se había estado realizando allí. Este año la idea y la propuesta del equipo de gobierno PNV-PSE era que ese acto se realizara en los jardines del convento de Santa Susana. Y de hecho, la programación impresa, creo que es la que ha llegado a todas las viviendas, recoge que se va a hacer en el convento de Santa Susana. Pero finalmente, en la rueda de prensa, sin que nos hubieran informado previamente, en la rueda de prensa dijeron que ese acto iba a ser finalmente en Ezcurdi. Estamos contentos, obviamente, porque se saque de Santa Susana, porque volvemos otra vez a excluir a las asociaciones memorialistas con esa decisión, y así lo reclamamos en la reunión del 31 de marzo. En un principio nos lo negaron, finalmente nos enteramos en la propia rueda de prensa, a la vez que la propia prensa, que iba a ser finalmente en Ezcurdi. Y pues bueno, satisfacción por este cambio. Lo que sí que nos gustaría es que el Ayuntamiento pues hiciera un poco o que informara a la ciudadanía de este cambio, porque entendemos que si lo que se ha buzoneado es que es en el convento, primero va a haber personas que no vayan por esa significación religiosa, y segundo puede haber personas que sí quieren ir, que podrían haber ido a Ezcurdi y que van a ir al convento y se van a encontrar que no hay ningún tipo de acto. Aquí tengo lo que es el PDF del Ayuntamiento de Durango, y aquí pone a las 12 Ezcurdi Plazán. Sí. Pone acto institucional conmemorativo en el recuerdo de las víctimas de bombardeo en la plaza Ezcurdi. ¿Es la primera vez que se va a hacer en Ezcurdi? Que yo sepa, sí. Sí, ¿no? Que yo Porque sepa, sí. es verdad que ha habido en Benito Ibarrena en el parque, Sí. que inicialmente fue en el cementerio, pero yo también cuando he visto Ezcurdi, pensaba, es la primera vez que se va a hacer en Ezcurdi, que se va a hacer en la explanada de Ezcurdi. Pues entendemos que la explanada de Ezcurdi, sí. Desconocemos exactamente cómo lo van a plantear y demás, pero entendemos que la explanada de Ezcurdi. De todas formas, entendemos que este tipo de decisiones, lo suyo sería que se consultaran con las asociaciones memorialistas y con las asociaciones que participan de los actos del 31M, más allá de decidir una cosa o la otra. Nosotros podríamos haber propuesto perfectamente también que se hiciera en torno al monolito en recuerdo de las víctimas del alzamiento militar que nos trajo la dictadura de Franco, no solo del bombardeo, sino de toda la guerra y de todo el franquismo, que, como sabéis, está en Cruciaga, Sí. donde antaño estaba la cruz de Cruciaga, debajo digamos, del paraguas famoso. Podría ser una de las zonas por la significación que tiene ese propio monolito, pero entendemos que podemos hacer muchas propuestas, pero la decisión se tendría que tomar de manera abierta con todas las asociaciones memorialistas y con todas las que participan de este acto del 31 de marzo. Bueno, pues será el próximo lunes, será un día muy importante para Durango, para esa conmemoración del bombardeo de Durango, que ya han pasado ya unos cuantos años. Ahora que digo, ¿cuántos años han pasado concretamente? Este es el 80 y... Vaya dos. Sí, me lo pone en la esta, pero bueno, Sacamos la cuenta. perdón, del 37 al 25... Eso, sacamos la cuenta enseguida. 88. 88 años. Es que así nos confundimos, pedimos perdón. Bueno, Jorge, un placer por este ratito, por dedicarnos este rato aquí en DOTV, por analizar muchos asuntos de ayer del Pleno y los siguientes futuros que vengan, y los planes, intenciones o lo que os gustaría a vosotros que se cambiara. Un placer, Jorge. Eskerrik asko. Y es que soy... Hurrengo arte. Bueno, pues seguimos preparando más programas. Hurrengo arte.